Buenos días, estamos en Culturalmente Incorrecto, soy Hermes de Ceniceros y bueno, este es el espacio de cultura del Nuevo Sonora y vamos a empezar a hablar sobre un tema eh, que es muy importante porque hace unas semanas salió por INEGI en la encuesta esta que se hace de consumos culturales, un apartado que tiene que ver con la visita a los museos. Sonora pues aparece en el sótano con el 0.3 de la visita a museos. Esto se debe a muchos factores, entendemos que es parte de regresar de la pandemia, pero otros estados no sufrieron tanto como nosotros. Aquí en Sonora, pues muchos museos se cerraron, otros se mantuvieron cerrados por cuestiones de que no supieron o en el cambio de administración tuvieron problemas para pues darle servicios a los aires acondicionados, a todas estas cosas que se necesitan para mantener estos espacios y el resultado es que en el 2022 el 0.3 de los sonorenses visitó un museo. Y ante esta problemática de que están abandonados estos recintos, pues queremos establecer un diálogo con personas que conocen del tema, que han gestionado, que han dirigido estos espacios en otros momentos, en otros tiempos, y que han puesto a Sonora en el escaparate, pues trayendo aquí en Sonora exposiciones importantes a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, en esto, pues me da mucho gusto tener aquí a Rubén Matilla, ex director del Musas, en la época en la cual pues, el Musas tenía exposiciones importantes a nivel nacional y que de alguna manera sabe y entiende qué se tiene que hacer en un museo de este calado para atraer a sus visitantes. Entonces, quisiera que abriera este diálogo. Posteriormente se va a incorporar Edgardo Ganado Kim vía Zoom, pero vamos abriendo el tema. ¿Qué te parece, Rubén? Con cuál es el diagnóstico de cómo están los museos en Sonora, cuál es la situación de estos espacios aquí en el estado. Buenos días, tardes, Hermes, y gracias por la invitación. Francamente, yo ya no acostumbro participar en este tipo de paneles porque considero que ya el tiempo pasó. Sin embargo, sigo teniendo un especial interés por ese espacio y bueno, creo que es momento de platicar del tema. Es muy complejo contestar, es muy compleja contestar tu pregunta, pero yo cuando vi ese índice y estaba Sonora en el último lugar, o penúltimo lugar. ¿Entre los últimos? No, creo que era el penúltimo. Sí, sí. Entonces, sí me da pena. Estábamos hablando del 2022. En el 2022 ya se había reabierto toda la infraestructura cultural de la República Mexicana. Hay varios temas que creo que tendríamos que analizar para entender por qué hay tan poca afluencia. Primero que nada hay que decir que nunca ha habido tanta afluencia. Eso es una realidad. Pero evidentemente no ni siquiera similar a esos números que aparecen por ahí. Había un especial interés en ciertos espacios. Había un especial interés en el Museo Sonora en la Revolución, había un especial interés en el Musas, y eso se debe, entre otros factores, al tipo de exposiciones que estás ofreciendo, el que estás ofertando. Si bien es cierto que es muy importante dar cabida a los artistas regionales, eso es fundamental, y siempre se hizo, pero se combinaba con exposiciones de talla nacional e internacional que realmente hicieran sentir al sonorense que formaba parte de un circuito integrado en donde teníamos acceso a exposiciones o piezas de primer nivel y luchando siempre contra ese centralismo exacerbado que existe en este país. Creo que habíamos avanzado de algunas formas.
Parte de esa lucha creo que también es la colección de arte sonorense. Bueno, la colección de arte sonorense se forma por un interés primigenio. O sea, no se podía haber abierto el museo sin una colección, y no se hizo. Entonces, 6 años después de abierto, comenzamos a gestionar la forma de integrar una colección sin presupuesto. Creo que es importante hacer hincapié que es impresionante. Yo el día de ayer, antier, me entero que el museo está, por ejemplo, el Musas, que es el museo más importante del noroeste de este país, está sin aire acondicionado. ¿Otra vez? Tiene cuando menos una semana que no tiene aire acondicionado, en condiciones climáticas de 47 grados centígrados. Caray, bueno, ¿qué accesibilidad tendríamos a ningún préstamo de obra importante cuando lo primero que te van a pedir en una negociación de este tipo es tu Facility Report? Y el Facility Report del museo está por los suelos, no existe. No hay aire acondicionado, las condiciones de humedad. ¿Qué implica el Facility Report? O sea, que significa las facilidades que tienes para poder conservar la obra en integridad y en condiciones adecuadas, de humedad, de temperatura, en fin, hay una serie de iluminación, una serie que el Musas tenía esas condiciones. Obviamente y que necesitan ser mantenidas. Sí, la infraestructura va envejeciendo, pero no a ese nivel. Ahora, el año pasado, la institución rectora, porque el Musas desafortunadamente perdió su independencia jurídica hace aproximadamente 4 años con la anterior administración, hay que decirlo. Entonces es más complicado porque ya las negociaciones y las gestiones van terciadísimas. Entonces, ¿cómo se espera? El año pasado, la institución rectora anunció cierre del espacio por 5 meses. Porque de iban junio a octubre, noviembre, más o menos. Sí, comenzó en mayo a noviembre, en esas condiciones, ¿no? Y bueno, excusa de que se iba a redignificar y que se iba a dejar como nuevo, que iba a quedar impresionantemente funcional. Lo que vemos es simplemente un maquillaje, una manita de pintura. Nada más le dieron que sí hacía falta, incluso a las verjas estas que tiene de metal, que sí le hacía falta, hay que decirlo. Un desmantelamiento de la colección que se había amalgamado, y el aire acondicionado, bueno, pues se salvó la situación porque se abrió en noviembre y ya no había necesidad de aire acondicionado. Pero hoy día vemos que desde que comenzó la temporada de calor ha estado el museo en condiciones de nula capacidad de recibir visitantes. ¿Cómo van a ir los visitantes si el museo no tiene las condiciones para recibirlos? Pero además, ni las bodegas ni las salas tienen las condiciones mínimas para tener las obras ahí. Eso es fundamental. Voy a poner un ejemplo. Hay un museo en México, el MUNAL, sí, que es un ejemplo nacional, aún en estas épocas de recortes tan fuertes. Ese museo el año pasado tenía ya Rembrandt, hoy día tenía Monet. Había una directora, Carmen Gaitán, que es un ejemplo de gestión. Desafortunadamente la cambiaron o la cesaron hace 2, 3 meses, pero ahí tiene la colección más valiosa de arte de México, y las condiciones climatológicas deben de estar en óptimas condiciones y nunca hay fallas, y cuando hay fallas se arreglan rápido. ¿Qué es lo que pasa con Sonora? Tenemos que tomar en serio el tema de la redignificación de la infraestructura cultural. Se tiene que comenzar a ver en serio eso. La Secretaría de Turismo tiene que salir al quite. Es la carta de presentación
a nuestros visitantes, y es una cuestión de mínima infraestructura que tiene que estar funcional para nuestros jóvenes y para nuestros niños. No se puede pensar que no puedan tomar en serio el dar un presupuesto adecuado, el que las autoridades en turno lo tomen en serio y dejen de estar jugando con temas del pasado. En el pasado eso funcionaba, con problemas. Siempre ha habido problemas, pero se solucionaban. Hoy día, al frente de ese museo en particular, está un excelente curador. Él fue... Octavio Bendaño, a quien invitamos precisamente para este programa. A él yo lo invité a venir a Sonora hace aproximadamente 8 años, después estuvo en Caborca, y es una persona que conoce del tema, sobre todo el tema curatorial conoce. Lo que a mí no me queda claro es la cuestión de gestión y de administración, que no tiene nada que ver con ese perfil. Incluso habían abierto con un restaurante que estaba funcionando ahí, que duró simplemente 2 meses. El tema es, qué bueno que esté una gente que sepa de arte, y por supuesto es necesario, pero es un curador. Yo quisiera que él tuviera las facultades para poder gestionar, exigirle al gobierno del Estado la manutención digna y correcta de ese espacio. Sí, Octavio, bueno, fue invitado precisamente a este programa, lo invitamos, pero pues no, precisamente presentándole esta problemática y pues conocer su respuesta, no nos contestó. Y en esta parte de la infraestructura, que no nada más es el MUSAS, ¿cómo ves y de la parte esta que comentas, de la carta de presentación? Sí. ¿Cómo ves la infraestructura de museos en Sonora? No, bueno, está en pésimas condiciones. Realmente deja muchísimo que desear. Primero tenemos un déficit enorme de infraestructura cultural, un déficit enorme. Pero por otro lado, lo que tenemos está en pésimas condiciones. Se pensaría que por el hecho de tener un custodio y pagar la luz es suficiente. No, señores. Los espacios tienen que estar dignos, tenemos que avanzar, tenemos que estar a la par de otras entidades. Estoy poniendo ejemplo el MUNAL, estoy poniendo ejemplo esa directora Carmen Gaitán, una magnífica gestora, ejemplar, y yo creo que debemos dejar de hablar de personas y más bien, Hermes, hablar de instituciones. Creo que los museos de Sonora merecen que se les dé la importancia y la dignidad que merecen, dejar de verlos como lugares suntuarios, como pérdidas, como inversiones a fondo perdido. ¿Por qué? Porque eso dignifica a los ciudadanos, eso nos hace ver ante el resto del país y del mundo como un estado avanzado, como un estado con empuje, un estado pujante. Creo que lo merecemos y hay un interés. De hecho, conozco mucha gente a la cual interesa. En algún momento, hace escasos 3 meses, el actual encargado del Museo de Arte de Sonora nos había pedido que le ayudáramos, incluso tú fuiste invitado a una reunión que yo accedí, se hiciera en mi casa, invitamos a 4 o 5 personas y él pedía auxilio para poder sacar adelante ese proyecto, porque se sentía él ahogado, estancado y asfixiado. Entonces le ofrecí abiertamente nuestra ayuda y después de ahí creo que él tuvo algún problema por haber acudido a nuestro auxilio y cesó la comunicación. Yo creo que es importante que todos trabajemos en ese tema y exhortar al gobierno del Estado, en este caso al gobernador, al secretario de Educación y Cultura, a que volteen a ver eso y lo tomen en serio. Me parece muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar ahora con también Edgardo Ganado Kim, que se va a incorporar por vía Zoom a la mesa para hablar sobre la colección, sobre la importancia de esta carta de presentación de Sonora, que son los museos. Un gran conocedor, Edgardo. Bueno, regresamos con Edgardo Ganado Kim y Rubén Matella en Culturalmente Incorrecto.
Bueno, seguimos aquí en Culturalmente Incorrecto. Estamos hablando de los museos. Ya escuchamos en esta primera parte a Rubén Matella, exdirector de Musas, y nos acompaña también ahora Edgardo Ganado Kim. Les platico un poco de quién es él. Él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, ha sido investigador del Museo Carrillo Gil del IMBA, pues ha trabajado también en el Museo Universitario de Ciencias y Artes del UNAM, pues ha sido curador de varias obras importantes a nivel nacional. Estuvo aquí en el Musas con Rubén pues, trabajando lo que es la colección de Sonora, No, la ¿no? conformación La, de la colección nacional y como curador adjunto también. Él colaboró con nosotros durante los 9 años que estuvimos al frente de ese espacio. Él y otra serie de gestores y curadores nacionales e internacionales de primerísimo nivel. pues él es Edgardo Ganado Kim, conoce muy bien los museos de Sonora, ha estado aquí. Y Edgardo, ¿cuál es tu valoración de la situación de los museos tan de Sonora, comparándola desde la óptica que tú puedes tener allá en la Ciudad de México a nivel nacional? O sea, poder decir en estos, digamos, regreso de la pandemia, que aquí se cerraron los museos, pues allá a nivel nacional, ¿cuál es la situación de los museos? ¿Cómo están viviendo todo esto? Y cómo ves a Sonora en este panorama? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Pues, ¿qué pasa? Pues aquí en la Ciudad de México ya entraron con gran normalidad a funcionar todos los museos. No hay, creo, hasta ahorita que haya un museo que no se haya abierto al público y que tenga ya una programación, este, armada, al menos para este año, ¿no? He estado yendo a algunas exposiciones, hay de todo, ¿sí? Las comparaciones no son buenas. Siempre alguien sale raspado, ¿no? Y nosotros, o al menos yo, y bueno, y Rubén, una de las ideas que se tenía y una necesidad que se tiene a nivel nacional es que haya una serie de homogeneización o de tabla mucho más pareja, ¿sí? Sobre la discusión, la construcción, la conformación, no solamente de museos o colecciones en la provincia, en la hermosa provincia mexicana, sino que haya, pues, esto que te decía, de que haya una plataforma en donde podamos hablar al tú por tú desde todos los estados, porque el Estado mexicano ha tenido digamos, en una orfandad muy, muy evidente a todos los estados de la República Mexicana. No es Sonora un fenómeno distinto al que ha hecho el centralismo mexicano cultural desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Sonora tuvo de alguna manera en un lapso muy pequeño la oportunidad de crear o de empezar a crear un cimiento precisamente para que haya una discusión al tú por tú con el centro, ¿sí? Por un lado, crear una comunidad que esté informada, que tenga la posibilidad de tener herramientas conceptuales, herramientas eh, de conocimiento sobre el arte, que pudiera responder y pudiera también crear, ¿sí? Construir desde Sonora, en este caso, una visión del arte de México desde sus propias circunstancias.
y esto le permitiría también pues dar su opinión y ayudar a construir unas formas de identidad, de cohesión, de diferencias y de negociación sobre lo que tiene que ser la cultura, lo que queremos ser, cómo nos queremos ver, ¿no? Y este es digamos, la idea principalísima de no solamente de crear una colección, porque crear una colección o poner un museo, como digo, nos costó mucho trabajo, pero es lo más fácil. El problema es crear una comunidad que lo mantenga, que lo valore, que lo explote, que lo investigue, que lo compare, que trabaje sobre eso, ¿no? Esa sería la utopía que se establecería no solamente en Sonora, sino en otras partes de la República que están todavía más lejos de las manos de Dios y de las manos de esta mediocrísima administración cultural que no tiene empacho en sus, digamos, en, pues sí, en sus tranzas de todo tipo, ¿no? Tanto de establecer Chapultepec como un lugar cultural en donde no lo necesitábamos como un centralismo, como quitar toda la infraestructura y el dinero, los recursos y y las posibilidades de educación educativa en toda la República a partir precisamente de los centros nacionales, de los proyectos de casas de la cultura, de los proyectos pues, que ya se tenían armados de alguna manera. Pensé que habíamos caído en un hoyo oscuro y este hoyo oscuro no tiene final. No sé si me explico con esto. No son los sonorenses los que tienen el problema en particular. Es más, los sonorenses tendrían ya un pasito dado que también lo están destruyendo, porque este gobierno, esta administración cultural, lo que quiere es destruir sin ton ni son todos los proyectos que no tienen que ver con sus amigos. Eso lo tengo que decir. Todo tiene que ser con amigos, no hay profesionales formados para la administración cultural, y bueno, esto nos los hemos estado tragando y nadie dice nada. Entonces, pues, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso que las comunidades culturales se hayan callado por a ver si les pringan, por a ver si les avientan, los maicean un poquito. Ya quitaron los fideicomisos, ya quitaron ya destruyeron gran parte de los apoyos de la cinematografía, ya nada más el esperan que Eficine, algunos, todo eso. ya nada más, sí, sí, ya nada más esperan ser neoliberales en la cultura. Y yo creo que hay fenómenos, hay obras de teatro, hay exposiciones que no se pueden hacer y solo se pueden hacer a partir precisamente del Estado mexicano, ¿no? Oye, Y que Edgardo, tiene, y la obligación, nada más, y la obligación del Estado mexicano es crear a partir del arte su propia crítica, ¿sí? Huye a la crítica el gobierno de este país. No le gusta que se le critique. Y hay que pensar que todo Estado, todo gobierno tiene sus partes negras, sus partes grises, y este gobierno no tiene empacho en decirnos que lo que está haciendo todo está bien cuando se está cayendo el país y es una alberca de sangre de jóvenes en forma de cornucopia, ¿no? oye, Edgardo,
Es Sí. que el tema que me tocaba Hermes era la falta de visitas a los espacios. Bueno, yo como ejemplo ponía en el Musas, ¿cómo poder esperar que alguien se acerque si no hay ni siquiera la mínima, el mínimo cuidado al clima que impera dentro del museo? Ya olvidémonos de los visitantes. ¿Quién va a querer ir a un espacio cuando la temperatura está a 46 grados centígrados o 47 grados Nadie. centígrados que no tiene aire acondicionado? Las Pero condiciones son además, las mínimas, ni siquiera tienen las condiciones mínimas para el no hay las funcionamiento condiciones, del... pero además no se toma con seriedad, con una A ver, facilidad pasmosa. La institución rectora cierra 5 meses su excusa de que va a redignificar y rehabilitar toditito, que va a cambiar hasta los aires, y ahora resulta que estamos peor. Sin embargo, ¿no? también, ¿cómo atraer públicos si no tienes una mezcla atractiva que ofrecer? En No, los otros públicos, tiempos, Rubén, los públicos se forman, los no, públicos se educan, los públicos se construyen, ni sí, modo. Edgardo, pero en otros tiempos hacíamos accesible cosas que no eran accesibles en esta zona. Traíamos exposiciones de interés nacional e internacional balanceadas con exposiciones regionales que daban una mezcla interesante, que hoy día no existe, porque no hay ni siquiera la forma de hacer un facility report digno. No, los museos aquí en la Ciudad de México están llenos los sábados y domingos, ¿eh? No se puede ni caminar, Aquí no, no hay ¿eh? forma. Y el Musas, primero hay que, insisto, nació chueco, ¿sí? Está en un lugar inhóspito. Y cuando digo inhóspito, es difícil llegar a menos que no se llegue en carro, ¿sí? Y por otro lado, no hay una construcción de público, ¿sí? Puedes exponer lo peor del mundo, pero no hay una construcción de público. El público se debe de formar, se debe de educar, ¿sí? Yo no sabía que había habido un restaurante, una cafetería que habían puesto. Tache, ningún restaurante ni cafetería han funcionado en ningún museo de la Ciudad de México, ni de México. Solamente gastan el dinero a lo tarugo, tampoco una librería, tampoco una tiendita, porque no son las finalidades, ¿sí? Esto es grave porque creen que van a vender para sacar un dinerito que es que para las necesidades del museo. Nunca ha funcionado. Y nunca ha funcionado porque las personas no compran, ni se van a ir a tomar un cafecito, ni sale de un cafecito dinero para comprar una obra o para mantener. Ya hay que asumir que les vale un cacahuate, todos, a todos, desde el presidente de la República hasta el gobernador, hasta la directora de cultura, hasta el director, le valemos madres, ¿sí? Esto hay que ya tenerlo en claro, ¿sí? No va, ya no es de otra, ¿sí? No hay presupuesto. Piensan que el arte va a sacar a los drogadictos de la droga, piensan que van a restituir el tejido social con el arte, no mueve nada, todo está destruido. Los espacios, como ven en Sonora, han sido total y absolutamente no solamente saqueados, sino dejados en el clima terrible y abrasador de la región. Los han dejado caer el Museo de los Eris, quizás el de Caborca lo remodelaron, lo inventaron, lo remodelaron, ese sí no sé cómo esté, ¿no? Pero Edgardo, nunca supe que había como que hacer uno en Caborca, como de qué lo llenaron, no, eso no lo supe, ¿no? El que estaba, Edgardo, sí, dime. vamos, eh,
¿Qué te parece si empezamos a hablar este concepto del cual hablaste de formación de públicos que se ha Ujú. abandonado, pero Sí, regresando de un corte que vamos para continuar entre los patrocinadores y regresando del corte hablamos de este concepto de la formación de públicos. claro. Esto es culturalmente incorrecto, regresamos a un corte con este tema de los museos, ahora sí, la formación de públicos. Barra Joven, todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Continuamos en Culturalmente Incorrecto, estamos hablando de los museos y ahora vamos a entrar en la parte esta de la formación de públicos. Creo que Rubén tienes algo importante que decir en cuanto a eso y pues también de esta administración. Sí, yo quiero apelar, quiero exhortar primero al gobernador del estado, segundo al secretario de Hacienda, al titular de la Secretaría de Educación y Cultura, a la titular del Instituto Sonorense de Cultura, la señora Aldaco, y creo que con ellos, para que tomen cartas en el asunto, que se resuelva de fondo la cuestión de la infraestructura de Musas, que tenga las condiciones mínimas para poder albergar tanto a visitantes como a colecciones o como a exposiciones. Es importantísimo que realmente se redignifique. No podemos estar pasando la vergüenza de que cada vez que viene un visitante al estado de Sonora, el espacio está cerrado porque no hay aire acondicionado o está abierto y es infernal. Y eso en todas las redes de museos del estado. Pero por otro lado, yo quisiera apelar en un tema fundamental para mí, y creo que en este caso para el señor Ganado, que va a estar de acuerdo. Hay una cuestión que tiene que ver con la colección de arte contemporáneo que conformamos en base a donaciones y en varias formas participaron la gente de la sociedad civil sobre todo. Y al día de hoy no se le ha dado el respaldo jurídico correspondiente y eso a mí me preocupa mucho. Yo mismo doné mi familia donamos 2 piezas y al día de hoy no tengo ningún papel que me dé la certeza jurídica de que eso existe como parte alimentario. Sé, porque hicimos 2 catálogos, que está inventariado, pero en aquel momento el MUSA ya no tenía la facultad, porque ya era parte de otro organismo, y le tocaba al Instituto Sonorense de Cultura el hacer esa parte jurídica, esa certeza jurídica. No se hizo con la excusa de la pandemia, etcétera, y al día de hoy, a 2 años de esta administración, seguimos en las mismas condiciones. Yo apelo al secretario de la Contraloría, al secretario de Hacienda, al gobernador del estado, a que urjan a que eso quede ya establecido legalmente
y que se le dé la figura jurídica que corresponde a esa colección que con tanto esfuerzo se hizo. Realmente estoy aprovechando el espacio, no era el tema, pero quiero expresarlo y quiero elevar un grito de ayuda al gobernador, al contralor y al secretario de Hacienda para que pongan orden en este sentido. Edgardo, a ti te tocó ser parte de Sí. esa colección. ¿Qué opinas de este exhorto que hace Rubén? Pues que en este momento Rubén, de una manera ingenua, piensa que están trabajando, o le van a hacer caso, o lo van a escuchar, estos no tienen ni oídos, tienen boca que grita y que vomita, quién sabe cuántas cosas, pero no tienen la voluntad de resolver absolutamente nada. Yo no concuerdo ¿Sí? con eso. Si hacen, si dejan que a la gente la maten de esa manera, si dejan que haya estas terribles matazones en Sonora, ¿creen que les interese eso? ¿Creen que la señora Aldaco está pensando en eso? No, no lo van a hacer. Ni quieren, ni hay voluntad siquiera, ¿no? Yo creo que Rubén tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones está hecho el mundo, ¿no? Ya este gobierno no ha servido para eso. Ya llevamos 5 años. Ya, ¿ustedes cuántos llevan con la señora A nivel Aldaco? federal, No, aquí no, Edgardo, pues yo estoy apelando al 5, gobernador del ¿no? estado. No, a yo estoy nivel apelando al estatal. gobernador del estado. Por eso, ya te oí, ¿no? Sirve el gobernador, el presidente y la directora del Instituto de Cultura sirven para lo que sirve un chicle mascado, ¿sí? Para eso sirve. No, yo Y no estoy de más acuerdo. para nuestro ámbito, ¿no? O sea, ya, ya, ya están reventando este país, No, yo ¿sí? respeto tu opinión, Nada pero más hay no. que verlas, nada más hay que verlas, ya nada más hay que ver las réplicas de las muertes en Sonora y la violencia en Sonora, que tampoco lo pueden resolver, ¿no? Y además piensan torpemente que el arte, que no conocen, que no saben lo que es, ¿sí? Va a resolver problemas sociales. No los resuelve tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues que sigan ahí unos, nosotros llorando y ellos, pues viendo al cielo a ver a qué horas, les llega su cheque, ¿no? Y Eso es lo que yo pienso. Ya, Edgardo, ya, y en así, la parte, a calzón quitado. Edgardo, y en la parte de formación de públicos, ¿qué piensas que se podría hacer Ajá. ya sin involucrar al gobierno? Porque nos queda claro que tu postura es que pues el gobierno no le va a interesar la cultura, el tema de la cultura, pero ¿tú Bueno, qué eso crees que se demostrado. puede hacer? Sí, pues, Eso pero tú qué, demostrado, ¿eh? sí, pero ¿tú qué crees que se puede hacer para esta parte de la formación de público? De parte de artistas, promotores culturales, gente interesada en. Exactamente. Eso es un proyecto de largo aliento que se tiene que dividir en un corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Tiene que, evidentemente, constituirse a partir del interés de la sociedad civil, porque ya vimos que estamos en la orfandad, que no sirve llevar camiones y camiones y camiones de niños al museo, a nada. Que ya Eso ni está eso comprobado hacen, en el mundo, ¿eh? que creo que ya ni Que eso no hacen. sirve. De todo, qué bueno, así contaminan menos. Eso no sirve, ¿sí?
Pero, ¿qué se hace para esto? Bueno, primero se empiezan, digamos, células que informen a la sociedad de qué se trata, cuál es la importancia, no solamente del arte, ¿sí? De la formación de la identidad, de la posibilidad de recreación, hasta de entretenimiento, ¿no? De cómo poco a poco podemos ir a armar grupos, ¿sí? Que se interesen, sobre todo a partir de los artistas y los promotores culturales, y tiene que haber, como lo había como lo hubo en algún momento, un intercambio de experiencias con otros estados, y muchas veces fue coordinado precisamente por el gobierno federal, ¿no? Son muchas etapas, es muy, muy lento, ¿sí? Extremadamente lento. Y a veces puede funcionar y a veces no. Eso sí, va a fondo perdido. Pero necesitamos estrategias. Estrategias no de invitar, no de hacer buenas exposiciones o malas, ¿sí? Sino de crear, ahora sí que, como dirían los neoliberales, un producto atractivo que pueda ser consumido desde el viejito, ¿sí? Hasta el niño, y que le resulte no solamente atractivo, sino que tenga que ver con lo que alguien llamaría un alimento espiritual. Yo lo llamaría un conocimiento gozoso, ¿sí? Que pueda ser, que nos pueda revelar algunas de las situaciones sociales, ¿sí? Personales, y que nos haga gozar. Y en ese sentido, aprender, conocer. Todo conocimiento es gozoso. Y ellos están pensando que llevar gente es estadística, ¿sí? Esto es a largo plazo, se forma, se construye, se modela amorosamente. Cuando uno tiene ganas de que los demás compartan y ayudan a construir una identidad y un sentido a su comunidad. Hay que hablar de comunidad también. Hay que hablar de lazos comunicantes. Hay que hablar también de sororidad en ese sentido, ¿no? Y ellos no saben hacerlo. Y no saben hacerlo porque, además de que no quieren a este país, eso es evidente, ¿sí? No tienen las herramientas conceptuales y necesarias, ni económicamente, ni conceptualmente, ni en su pobreza espiritual, las pueden inventar o las pueden imaginar, ¿no? Entonces, estamos en el hoyo, porque esto es de largo alcance, y la siguiente directora de cultura o lo que sea, tendría que tomar una estafeta muy, muy semejante para poder ir llevando esto. Las personas comunes y corrientes las tenemos que, como diría Nacha Guevara, si a mí la vida me dio el privilegio de tener una cobija, de comer y de aprender a leer, yo tengo la obligación de amorosamente enseñar al otro, de darle de comer, ¿sí? Bueno, Y estas personas no tienen la posibilidad de eso. bueno, se nos agota el tiempo, ¿Sí me pero no explico? quiero, claro que sí, se nos agota el tiempo y quisiera que cerrara cada uno con un último comentario con esta situación. ¿Qué te parece si comenzamos contigo, Rubén? Digo, yo comparto en muchas cosas los conceptos de Edgardo. Trabajamos juntos muchos años, inclusive trabajamos juntos muchos años con el actual encargado del museo, que ahora tiene un punto de vista totalmente diferente al que yo conocí, pero
Pero quisiera de nuevo exhortar a las autoridades del Estado a voltear a ver no solamente el MUSA, sino la infraestructura cultural, a tomarlo con seriedad, a dignificarlo, no a jugar con datos, no a jugar con mentiras, no a jugar con falacias, Verdades a sino, o medias. con verdades, sino a tomar el toro por los cuernos. En este caso, vuelvo a apelar a que se revise la infraestructura. Es una vergüenza que este espacio tan visible esté sin aire acondicionado un día así y 10 también. Es una vergüenza que no se pueda hablar de frente. Es una vergüenza que no se pueda señalar lo que está pasando porque todo se toma personal por parte de las autoridades. Realmente queremos, yo creo que todos queremos que Sonora esté mejor, y desde esa pequeña trinchera de cultura todos podemos aportar. Creo que eso de estar hablando de enemigos está muy mal. Creo que esto tiene que subir de nivel. No es la institución de la cultura, ya no. Lo tiene que ver la Secretaría de Educación y Cultura, y lo tiene que ver el mismo gobernador, lo tiene que ver el secretario de Gobierno, De lo tiene que Hacienda. ver el Contralor del Estado, pero tenemos que superar este bache. En mi caso, apelo lo que mencionaba de la colección, que por favor se tome con seriedad. Quiero ver ese amarre jurídico, cómo se hizo. Es obligación del Instituto Sonorense de Cultura. Musas hizo su chamba en ese momento. Todo se consiguió. No se molestó. En este momento queremos ver esos papeles que no se han recibido. Edgardo, un último mensaje, una última participación corta. Bueno, pues nada más decirle a Rubén que tiene muy buenas intenciones. Goebbels y los nazis también tenían buenas intenciones, ¿no? Los antimacartistas en Estados Unidos tenían buenas intenciones. Yo ya no creo en estos mentirosos, ¿no? Mienten, 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 ¿sí? No trabajan en lo que tienen que trabajar, no les dan dinero, eso también es cierto, pero algo fundamental, no imaginan otro país, otro Sonora amorosamente, ¿sí? No lo pueden imaginar. Y no lo pueden imaginar porque por delante están sus intereses personales y políticos. Eso, ni Rubén, ni yo, ni tú lo podemos solventar. Las llenas andan sueltas y esas se comen la carroña que sea. No tengo, eh, tengo para mí que estamos pidiendo algo imposible. Creo que tenemos que tener un poquito de paciencia para ver qué pasa con otras personalidades. Se va a tardar, pero no creo que esta bola digamos, de traidores a la patria, hasta eso lo diría, ¿sí? Vayan a hacer algo. No les importa porque creen que lo que se hizo antes de ellos está mal hecho, ¿sí? No tienen idea de lo que es el Estado y de su función. Por lo tanto, yo de una manera más amarga y menos positiva, creo que se vaya a solucionar eso. Al gobernador no le interesa, al secretario de Educación igual ni la primaria hizo, y la señora Aldaco le interesa mucho más otras cosas, no sé, quizás pintarse las uñas o tener un programa político que le interese. Yo Bueno, ya no tengo fe en estas personas, ¿no? Lo único que creo es que la sociedad civil se eh, tiene que resistir y tiene que pedir lo que necesita y lo que desea. Y si la sociedad civil tampoco lo hace,
es que estamos en el hoyo y pues aunque jalemos a la burra no se va a mover. Bueno, el tiempo se nos... Así de negro lo veo. Así de negro lo veo. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos agota y pues no nos queda más que darle las gracias a los dos por haber estado ya de manera virtual y de manera presencial, Rubén. Y pues decir que pues este espacio culturalmente incorrecto, pues aquí sí nos atrevemos a imaginar las posibilidades y abrimos la mesa para la discusión, para el debate sobre estos temas de cultura. Y muchas gracias al público. Nos vemos la siguiente semana.